Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, los primeros 5 versículos. Este día yo quise ponerle como título a la predicación: una iglesia que ora y obedece. Esa sería una buena característica que Dios busca, ¿verdad? Que si Jesús regresara otra vez y nos encontrara con esas virtudes, sería de gran bendición, ¿verdad? En esta semana, hermanos, me llegó una noticia, ¿verdad? Hay una propuesta que quieren hacer a la ley que rige a las asociaciones religiosas y tiene que ver con un cierto, ¿cómo se pudiera decir?, monitoreo del contenido de lo que se predique. Y pues piénselo, ¿no? Como ellos lo redactan, quieren evitar mensajes de odio, pero sabemos que si se llega a aprobar esa ley, pues yo creo que pueden haber repercusiones graves, ¿no? Dependiendo de los criterios, quieren formar un organismo que esté vigilando eso, o sea, como otra nueva secretaría que a la par con el gobierno esté con la Secretaría de Comunicaciones. Y pues algunos amigos que somos pastores estábamos ahí comentando, ¿no? Y no, comenta un amigo, dice, sería bueno que nos venga una correteadita para mostrarnos realmente cómo estamos. Y yo recordé un amigo que cumplió años, dijo, voy a hacer una carrera. Pues no sé, para festejar, invitó a unos amigos, ahí estábamos en la deportiva y yo fui de los que apenas pensé, era darle una vuelta completa, pero hubieron otros amigos que se quedaron atrás, o sea, no pudieron darla, la mayoría, bueno, no voy a decir nombres, pero pues eran pastores muchos y no pudieron. Entonces yo digo, qué bueno que fue de los que pude terminar, pero a veces hasta que llega a esa prueba, uno se da cuenta cuánto cardio trae. Y yo le decía, pues sí, nos hace muy bien una correteadita, pero a veces no tenemos que esperar a eso, hermanos. Simplemente si uno tiene una vida saludable, espiritual, va a ser una iglesia que ora. Usted va a ser alguien que dobla las rodillas ante Dios y se fortalece. Y eso le va a ayudar a obedecerlo. Y cuando venga la prueba, la dificultad, ahí se va a notar. Usted va a ser de los que aguantan. Y es lo que quiero que veamos hoy, hermanos. A manera de división o bosquejo, primero quiero que veamos que la oración se debe hacer para el extendimiento del reino. Está por concluir la carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Son sus instrucciones finales y quiere que hagan oración por el extendimiento del reino. Y también vamos a ver que la iglesia tiene que confiar en el amor de Dios. Si pudiéramos tener esas dos virtudes, hermanos, vamos a adelantar bastante en nuestro andar, nuestro caminar para asemejarnos más a Cristo Jesús. Mire, vamos a hacer una lectura de los primeros 5 versículos. Dice de la siguiente manera, me acompaña. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Como puede ver, hermanos, ya se siente esa despedida del apóstol Pablo. Por eso dice finalmente, hermanos. Él ya ha escrito 2 cartas y está muy contento, ¿verdad? Porque Tesalónica es de las iglesias que más nos pueden bendecir. No son cartas de reproche, son solamente cartas de seguir orientando y animando. Y sabe que ellos están obedeciendo, pero es importantísimo la oración. Y la oración, hermanos, es un llamado a la intercesión mutua. Si usted puede entender el sentido, está diciendo oren por nosotros, oren por nosotros. Entonces se pide eso. Pablo ya lo ha externado y así como escribe a todas las iglesias, dice yo oro por usted, pero dice también necesito que oren por mí. Entonces es una oración con propósito. En el versículo 1 se nota
ese propósito. Ponga atención, dice: hermanos, oren por nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Si ustedes recuerdan, hermanos, cómo vinieron a los pies de Cristo la iglesia de Tesalónica, algunos piensan que fue entre 3 semanas, y los que se van un poco más espaciados pueden pensar 3 meses, porque lo único que registra el libro de los Hechos es que por 3 días consecutivos que discutía Pablo en la sinagoga se armó el alboroto para que él saliera. Entonces, si usted puede ver ese tiempo, 3 semanas es muy rápido. Más adelante pudiéramos ver el relato completo, pero no fueron pocos, hermanos, los que vinieron a los pies de Cristo. Y lo que me hace ver, hermanos, es cuando uno lee con cuidado todo el libro de los Hechos, se va a notar que hay un avivamiento que no se puede detener. Hay un avivamiento que está inundando ciudades, y Pablo no se detiene a pesar de la persecución. Y hermanos, este propósito de la oración, yo quiero que es el primer versículo que vemos, pero quiero que estemos pensando ya en una aplicación y se haga la siguiente pregunta: ¿cuándo he visto ese obrar de Dios últimamente? Que diga, no sé, esa iglesia se plantó bien rápido, o hubo una respuesta muy rápida de los esfuerzos de compartir la palabra de Dios. Y en mi caso, hermanos, yo creo que nos hace falta orar específicamente de acuerdo a este modelo bíblico. Es como decir: Dios, si en tu palabra tú tienes un registro que vinieran a los pies de Cristo muchas personas y en un momento muy rápido, entonces yo creo que tenemos que orar por eso. Es como anhelarlo, hermanos. Si quiere, vaya al libro de Isaías en el capítulo 11. Me gusta mucho esta referencia que podemos ver acerca de cuando de las cosas futuras, ¿no?, que se les prometía a Israel, cómo iba a ser restaurado la nación de Israel. En los versículos 9 al 10, escuchen: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Isaías vio eso. Va a llegar un momento donde se va a cubrir y el evangelio va a llegar a todas las naciones. La gloria de Dios va a alcanzar hasta el último rincón de la tierra. Eso va a ser glorioso, va a ser espectacular, y lo que todo judío piadoso e hijo de Dios debiéramos anhelar. Y yo creo que de ese anhelo profundo sale esa petición del apóstol Pablo. Le dice a la iglesia: oren para que la palabra de Dios se extienda, pero ¿qué dice? Rápidamente. Entonces no sé si lo quiere decir, ingredientes en sus oraciones. Pensemos, hermanos, ¿qué tan seguido hemos pedido por eso específicamente? Sabe que este viernes pasado pues nosotros oramos, y ya tenemos en todas nuestras veladas mensuales de oración, oramos por las almas perdidas, pero yo creo que debemos de agregar eso, que sea rápido. Y aunque nosotros, hermanos, no entendemos cómo ocurre exactamente el obrar de Dios, de todas formas esto es una prueba de que Dios en su soberanía puede hacer que los corazones sean calentados de manera rápida y ardan por la palabra de Dios y sientan esa necesidad de arrepentimiento. Así lo pasó en Tesalónica. Es el testimonio de que Dios puede obrar rápidamente, y aunque no sabemos si va a ser una ley que siempre se va a vivir en cuanto a avivamientos, o Dios siempre va a responder automáticamente a este tipo de oraciones. A veces tal vez pudiera esperar tiempo, no sé, hermanos, pero
piense que es suficiente un registro como esto de que ya pasó y que debemos de orar así, porque para Dios no hay imposibles. Si Dios permitió que una iglesia se rindiera a los pies de Cristo en un breve tiempo, y ellos fueron de bendición y fueron obedientes, y se mantiene ese compromiso aún después de que el apóstol Pablo ya no pudo pastorearles directamente. Yo creo que debemos de orar. Y si lo nota, hermanos, yo sí creo que hay una relación en cuanto a si nosotros no hemos visto esto últimamente. No sé, cuando yo era niño, mi papá plantó algunas iglesias. De hecho, pastoreaba muchas misiones en una iglesia, me parece que eran como 30, a las cuales él estaba a cargo. A mí no me tocó ver eso, hermanos, pero creo que hay una relación. Si no estamos orando de esta manera, yo creo que por eso mismo no lo estamos viendo. Es triste, ¿no?, que si en nuestra ciudad crece numéricamente, crece geográficamente, pero las iglesias no están creciendo, o al menos pues tal vez hablando más específicamente de nuestra denominación, yo creo que hay una relación en eso. Se necesita orar para que Dios obre y se extienda rápidamente. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no sabemos cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Cuánta necesidad hay, y hay personas, hermanos, que siguen sufriendo las consecuencias del pecado. Y sería muy bueno, ¿verdad?, que vengan rápidamente a los pies de Cristo para que sean trasladados de las tinieblas a la luz. Esta oración, hermanos, yo les decía, tiene ese propósito, y ahí está a lo mejor claramente, ¿no?, que se extienda la palabra rápidamente, pero todo eso es para darle la gloria a Dios. Dice rápidamente y sea glorificada la palabra, pero también nos da otro sentido específico en el versículo 2, regresando ya a segunda de Tesalonicenses 3, dice: oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Y esta oración, hermanos, yo creo que va muy ligado con lo anterior, esta petición, porque si la palabra de Dios fluye rápidamente y hay almas convertidas, también el mal se va a levantar, la oposición se va a reflejar. Y Pablo les recuerda, ¿verdad?, esta es una realidad, no todos abrazan la fe, no todos anhelan esa fe. Y yo creo, hermanos, también sospecho que hay una relación igualmente. Si uno no es firme y si no ora por esa protección contra la maldad, se va a frenar el evangelio. Piénsenlo de la siguiente manera: si empezamos a predicar y todos nos entra un avivamiento y todos queremos compartir, el enemigo también va a tomar cartas sobre el asunto y nos va a enviar persecución. Pero si nosotros no nos mantenemos firmes y en esa persecución simplemente decimos, pues yo creo que no es el tiempo de Dios, vamos a esperarnos a días más fáciles, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos detenemos, y el detenerse ya no va a permitir que fluya rápidamente la palabra de Dios. Por eso yo creo que va de la mano estas dos peticiones. Tiene que fluir rápidamente la palabra de Dios, y para mí es así como implícito. Si ocurre eso, no les extrañe que va a haber persecución. Entonces la otra petición específica es que oren para que Dios nos guarde, para que seamos librados de los hombres perversos, porque eso siempre va a ocurrir, ¿verdad? Muchas veces ese freno, ¿verdad?, tiene esa relación directa con la dura oposición del enemigo. Y mientras haya almas que aún no se rindan a Dios, las personas que están bajo el dominio de Satanás van a ser ese instrumento. Entonces por eso Pablo los describe como hombres perversos, porque ellos todavía no vienen al entendimiento del evangelio, todavía sirven a su padre Satanás, y ahí va a estar el conflicto, ¿verdad? Se va a poner duro.
Es muy probable, hermanos, que Pablo está haciendo estas dos peticiones por esa estrecha relación de causa y efecto. Y para que nos quede muy claro, aquí sí quiero que regresemos y recordemos la historia misma de esa iglesia. Vaya a Hechos, escrito por el doctor Lucas, pero en el capítulo 17, ahí está la narrativa. Ya hemos regresado en algunas ocasiones al predicar a lo largo de estas cartas de Tesalónica, pero quiero, hermanos, que recordemos una vez más cómo fueron esos días para la iglesia. Solamente de los versículos 2 al 5, sígame, dice: y Pablo entró según su costumbre, por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto, fíjense aquí, con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Y ahí viene la oposición, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, del pueblo también, ¿verdad? Expulsarlos. Entonces ahí puede ver por qué Pablo todavía les sigue escribiendo, diciendo: esto es una realidad, ustedes ya lo vieron, ya lo vivieron. Hay hombres malvados y perversos que van a seguir siendo utilizados por el enemigo, así que ellos tienen que permanecer firmes en la oración, con esos dos instrucciones específicas: que el evangelio se siga extendiendo y rápidamente, pero también por protección contra el maligno. Conscientes de esa realidad, hermanos, Pablo ahora se concentra en sus hermanos y ya no en ellos. Acuérdense que todas estas peticiones eran en ese sentido: oren por nosotros, porque Pablo decía: yo no voy a descansar, yo todavía tengo ese sentir de que quiero predicar en donde Dios me lo permita, quiero que avance rápidamente, y les pide: intercedan por mí, porque la persecución va a ser muy probable. Y ahora va a hablar en ese sentido: así como oran por ustedes, por nosotros, mi equipo misionero, yo también quiero interceder por ustedes, les deseo lo mejor. Y esta es la segunda parte del mensaje, hermanos: confianza en el amor de Dios. Y es lo que le desea a esta iglesia. Regrese ahí a 2 de Tesalonicenses, versículo 3. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Se fija, ahora cambia, ahora es a ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo sabe, ustedes también están en la misma sintonía de nosotros, son predicadores. Ya lo he expresado, ¿verdad? Cómo les bendice, que a donde quiera que ellos van, escuchan que la iglesia de Tesalónica ha predicado, ¿verdad? Si hay persecución, hermanos, y no hay firmeza en el llamado a seguir los pasos de Jesús, entonces se va a frenar el extendimiento de la palabra. Entonces estas son palabras de ánimos que quiere el apóstol Pablo recordarles. ¿De dónde viene esa confianza, hermanos? ¿De dónde tienen que obtener esa fortaleza cuando estén los días difíciles? En el Señor. Él está diciendo: Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Entonces la instrucción aquí es como una exhortación: ustedes se tienen que fortalecer en Dios, en su fidelidad, en sus promesas, y sobre todo, hermanos, yo creo que tiende a recordarles, ¿no?, en qué es su carácter. Si Él es el refugio, entonces ustedes tienen un Padre protector, y no deben de dudar de que Él es así. La Escritura, hermanos, solamente quiero hacer una observación y dejar bien claro lo siguiente: la Escritura nunca nos promete una garantía de libertad en cuanto a los sufrimientos y padecimientos, y sobre todo los físicos.
que también pueden venir mentales, ¿no? La Escritura nunca nos dice que no vamos a sufrir. Jesús mismo siempre fue honesto. Cuando le seguían, Él les advertía: si no toman su cruz y me siguen, no son dignos de mí. Si no están dispuestos a ir hasta la muerte por mi causa, no son dignos de mí. Entonces, ¿qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Lo que sí nos garantiza la Escritura, hermanos, es que Dios va a guardar nuestra fe. Nuestra fe es lo más precioso, y aunque sí lleguemos a padecer sufrimientos, pues la fe es otra cosa. La fe es más valioso y es lo más importante. Ahí mismo denle una vuelta a página atrás al capítulo 1 de Tesalonicenses, de esta segunda carta. Fíjense en los versículos 6 y 7. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicciones a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Se acuerdan que Él ya les había escrito eso? Están siendo afligidos. Ellos vivían en una iglesia que estaba experimentando la persecución. Dice: yo estoy con ustedes. Y esa libertad de la aflicción, o sea, donde va a ser plenamente seguro, es cuando Cristo venga. Mientras tanto, hermanos, lo que más quiere proteger Dios es la fe, la fidelidad. Y ahí es donde tenemos que confiar en su carácter. No es por demás, hermanos, pero quiero dejar bien claro esto: los padecimientos aquí en esta tierra son reales, pero lo que más tienen que entender es que Dios va a guardar nuestra fe. Vaya al libro de Job para recordar ese ejemplo una vez más de cómo es esta ley, este principio siempre se ha mantenido así en la Escritura. Es el capítulo 2. En el capítulo 1 ya perdió Job sus hijos, sus bienes. Está sufriendo, hermanos. Está en luto por haber quedado solamente él vivo y su esposa. Pero fíjese el capítulo 2, versículos 3 al 6, cuando viene la segunda prueba. Y escuchen: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: él está en tu mano, pero respeta su vida. Es una realidad, hermanos, de que Satanás nos puede pedir para zarandearnos, igual como lo hizo con los discípulos en esa palabra específica que le dijo Jesús a los apóstoles: vas a sufrir. Pero lo que tenemos que conservar, hermanos, es nuestra integridad, nuestra fidelidad, nuestro amor a Dios. Ese es el sentido, hermanos, y siempre lo será cuando el apóstol Pablo habla, que les dice que Dios los guarde del maligno. No es tanto de que, yo creo que van las dos cosas, ¿no? Ojalá que no los torturen, pero si llega a pasar eso, que no claudiquen, que no nieguen la fe. Eso es lo que más tenemos que esperar, ¿verdad? Si uno se fortalece en Dios como nuestro refugio, tiene que permanecer firme en las pruebas. Quiero que vayamos un par de pasajes para, ahora que tenemos claro de que es una realidad que podemos padecer físicamente, quiero que vea cómo la Escritura misma nos confirma que Él va a guardar nuestra fe. Y Lucas, el Evangelio, en el capítulo 22, es precisamente en ese incidente, ¿verdad? Cuando ya estaba a punto de ir a la cruz Jesús, les dice en el versículo 31: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti
para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces no fue nada fácil, hermanos, estar en una turba y que Jesús les fue arrebatado. ¿Se acuerdan de que Pedro hasta sacó una espada y quería pelear, verdad? Y entonces es un momento de estrés y él, yo creo, hasta pensó, aquí voy a morir. ¿Por qué? Porque si encargaron, más o menos pensando y investigando los datos históricos, esa turba pudo haber sido unas más de 100 personas que iban con palos, antorchas, también soldados romanos y algunos de la guardia del templo. Entonces yo creo que ellos sintieron temor ahí, pero Jesús dice: yo voy a guardar su fe. Y vemos, ¿verdad?, que Pedro, aunque falló ahí, le dio la oportunidad de arrepentirse más adelante. Vaya a la a la primera carta de Pedro, y por eso nos cobra más sentido cómo escribe él. Él sabe que la fe es guardada por Dios. La fe está en manos de aquel que intercede por nosotros, Cristo Jesús, y Jesús le había prometido: yo voy a orar para que su fe no falte. Y una vez vueltos, esto es, arrepentidos, pues fortalece a los hermanos. Es específico en el capítulo 5, ahí en primera de Pedro. Le voy a leer los versículos 6 al 11. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Se fijan, ese Padre amoroso, ese Padre protector. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Así que esa es la realidad, hermanos. Sí padecemos físicamente, sí padecemos desprecios, pero confíen en que Dios puede guardar su fe. De los desprecios, de atentar ante su vida físicamente en todas las esferas, pero lo más hermoso es que sea una iglesia que confía en las promesas de Dios. Y dice: si mi fe se va a permanecer es porque depende de Dios. Él es el que me está guardando. Entonces eso es lo que no debemos de perder de vista. Esa es la instrucción del apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso les está diciendo de esa manera: el Señor es fiel, Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Ahora lea el versículo 4 en Tesalonicenses 3. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. A la par de que están viviendo días difíciles esta iglesia, dicen: no dejen de obedecer, no dejen de echar en saco roto lo que yo les estoy enseñando. Quiero que hagamos solamente un recuento rápido, hermanos, de lo que viene en la primera carta. En la segunda carta pues ya dio algunas instrucciones, pero si él dice: lo que ustedes hacen, es que ya les di instrucciones. Entonces en la primera carta de Tesalonicenses, fíjese, él les había animado a predicar. Si es una iglesia que está padeciendo, de todas formas ahí tiene que ser todavía luz del mundo. Fíjese los versículos 6 al 8 del primer capítulo. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Entonces, otra vez está recordando Pablo: no dejen de predicar, no dejen de predicar, y al mismo tiempo manténganse santos.
Ese es el sentido. Ahora pase al capítulo 2 de esta primera carta. Pudiéramos verlo con una palabra que es irreprensible. Son los versículos 10 al 12, permítame leerles. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Les exhortaba: ánimo, tienen que ser santos, irreprensibles. No olviden esas instrucciones que les daban. ¿Qué otras instrucciones les daban? Tiene que ver con lo mismo, santidad. Ahora vaya al capítulo 3 de esa primera carta, dice los versículos 12 en delante: que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Qué es esto? Instrucciones de que nos cuidemos del pecado, nos arrepintamos genuinamente, de que nos desvistamos del viejo hombre y ya no andemos con esos pensamientos viciados, sino que ahora la palabra nos ilumine, nos guíe y nos ayude a ser obedientes, una vida de luz, ¿verdad? Y no solamente les decía eso, o sea, hagan todo eso, pero no de manera raquítica, háganlo a lo grande. Fíjese el capítulo 4 de la primera carta, ¿verdad? El versículo 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho y ya andan, así abunden en ello más y más. Háganlo en grande, hermanos. Si van a predicar, háganlo con todos sus recursos, su tiempo, fortaleciéndose en el Señor, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas pues no vamos a hacer mucho, ¿verdad? Pero esas instrucciones, regresando a la segunda carta, es lo que creo que le quiere decir en el versículo 4 el apóstol Pablo. Tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes de que hacen y continuarán haciendo lo que les he ordenado. Ustedes han sido una iglesia obediente. Esta es la segunda carta que les escribo y todavía les voy a dar más instrucciones. Y sé y confío que ustedes van a ser obedientes. Fíjese, ahí mismo en ese capítulo, en la segunda carta, pero en el capítulo 2, versículo 2, dijo: que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. ¿Qué otras instrucciones les dio Pablo? Y era del tema central de su segunda carta. Estaban confundidos qué iba a pasar exactamente en los últimos tiempos, pero les dejó una instrucción: no se alarmen, aférrense a lo que ya les enseñé. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras instrucciones? Una última es precisamente adelante, y lo veremos yo creo en otra predicación, si Dios nos lo permite, ahí en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, pero es el versículo 6, una instrucción que vendría después. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Otra instrucción, lo veremos detalladamente, pero yo creo que en cada instrucción a veces no es fácil obedecer si no tenemos firmeza. Piensa ese escenario, son hermanos que convivieron y lo llegaste a apreciar, pero de repente uno empieza a intentar desviarte del evangelio y te dice: tienes que hasta rechazarlo, ya no te juntes con él, expúlsalos de la comunidad porque están deshonrando el nombre de Cristo.
Entonces, si no son obedientes a esas instrucciones, pues van a llevar las consecuencias, ¿verdad? Y eso es instrucciones, hermanos, para una iglesia que el apóstol Pablo quiere que se mantengan en el camino. Si ellos se dejaban dirigir por estos pastores y por las instrucciones, implícitamente la oración que debemos elevar se encuentra en este último versículo. Fíjese el versículo 5: que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Ese es el anhelo de Pablo, que sigan siendo obedientes. Pero ¿cuál es la motivación, hermanos? Sus corazones deben de ser dirigidos hacia el amor de Dios. Que cada vez sus corazones ardan y van a arder más cuando su entendimiento sea más claro de qué tanto los ama Dios. Y la Escritura nos va a revelar eso, siempre nos lo va a revelar, entonces hay que seguirnos exponiendo a ellas. El amor de Dios, hermanos, si nos detenemos un poco ahí, recuerde que no se puede ni comprender, no tiene límites, es eterno, así como Dios es eterno. No cambia, hermanos. El amor de Dios es algo tan grande que pues esa es la clave para permanecer fieles. Si nuestro corazón entendiera más del amor de Dios, nosotros le amaríamos más. ¿Está de acuerdo? Nosotros hasta entonces estaríamos dispuestos a sufrir por Él, a obedecerle, a hacer todo lo que Él nos pide, pero de buena gana, ¿verdad? Qué bendición sería. Si le amamos más, pues vamos a orar más y obedecerle más. Y eso todavía va a hacer que nuestro corazón siga ardiendo por Él. Entonces, ese es el mensaje de este día, hermanos. Tenemos un ejemplo aquí de una congregación que sí le obedeció a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, todas estas instrucciones, o sea, se fijan, van de la mano como más que nada de que permanezcan ahí. No es una carta como diciéndole, ustedes no hacen nada, o sea, son tan flojos, nunca oran, nunca predican, entonces les voy a tener que enseñar a hacerlo. Aquí no es así, hermanos. Es una iglesia que ya está avivada y dice, manténganse así. ¿Y cómo se ve eso, hermanos? Pues ya tenemos ese ejemplo. Es una iglesia que inundó con el evangelio a todas las regiones que estaban alrededor de ellos, que estaban dispuestos a sufrir y que permanecían firmes, obedecían, ¿verdad? Escuchaban a sus pastores, se dejaban dirigir por ellos y simplemente obedecían a Dios. Esta semana escuché parece ser una paráfrasis, ¿no?, de lo que decía el apóstol Pablo. Imítanme a mí como yo a Cristo. Y este pastor decía, yo creo que el sentido, y suena muy desafiante porque decía, si me sigues a mí, te vas a encontrar a Jesús. Así, de esa magnitud, yo creo que es el ejemplo que les está dejando Pablo. Imítenme a mí, ellos están padeciendo como yo y van a también encontrar ese gozo que es servir al Señor, amarle. Y es la petición pastoral, ¿verdad? Dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios. De aquí va a salir todo esto, hermanos. Si da todas esas instrucciones y lo hacemos en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Yo creo hasta nos vamos a fastidiar, nos vamos a decepcionar. No va a ser suficiente esa motivación, el combustible. Yo creo que hasta nos pudiéramos deprimir, ¿no? Decir, no puedo, ¿no? Entonces es a partir del entendimiento del amor de Dios, y nuestro corazón tiene que arder por Él. Por último, hermano, quiero que pensemos en ejemplos, ¿no?, que ya han ocurrido a lo largo de la historia. Usted tiene ejemplos bíblicos, el apóstol Pablo mismo, Daniel y sus amigos que estaban dispuestos a morir por su Dios. Pero quiero recordarles, y si usted tiene algo de curiosidad y quiere investigarlo,
En el año 404, cuando estaba todavía en su apogeo el Coliseo romano, más o menos unos 80 años atrás, el emperador Constantino quiso detener esas matanzas, pero no pudo, aunque hizo un edicto, como que nadie le hizo caso porque les gustaba eso. Hemos visto películas, ¿no? Cuando la gente está eufórica y se prende porque le arrancan la cabeza a alguien, ¿no? Porque ven sangre, o sea, ¿cómo le haces para quitar eso? Eso, hermanos, hubo un parteaguas para que se eliminara por un monje cristiano temeroso de Dios. Ese hombre es Telemaco. Usted puede investigar su historia y él se indignaba, y la primera vez que pisó el Coliseo romano y empezó a ver las atrocidades que se hacían entre ellos, las fieras y cómo se mataban, se indignó tanto, hermanos, que es la tradición, la historia cuenta que él mismo pues se brinca en las gradas, entra ahí y quiere detener a los gladiadores, y la gente, hermanos, se empezó a ofender y se enojó y lo lapidaron, lo mataron entre todos. Y el emperador en ese entonces en curso, ya no era Constantino, él se horrorizó de lo que pasó, dice, de lo que somos capaces, y él fue el que se hizo un edicto para que ponerle fin a todo eso. Pero piensa, hermanos, fue un creyente que se indignó y estuvo dispuesto a pagar las consecuencias, a ser obediente a Dios, y el temor de ser castigado en esa esfera física no le impidió a ser obediente a lo que creo yo que Dios le estaba impulsando a hacer, ¿verdad? 200 años atrás está el relato de Perpetua. Parece ser que es el primer relato de una mujer cristiana que dejó algo escrito en sus diarios acerca de la persecución y la fe. Perpetua, hermanos, ella murió pero en el anfiteatro. Y déjenme leerle un párrafo que dejó en su diario. Ella relata este encuentro que dice: al oír la palabra cristiana, cuando le hice a su padre por primera vez que ella ya era creyente, mi padre se lanzó sobre mí, trató de arrancarme los ojos, pero solo me golpeó un poco porque mis compañeros lo detuvieron. Yo di gracias a Dios por el descanso de no ver a mi padre durante algún tiempo. En esos días recibí el bautismo y el Espíritu me movió a no pedir más que la gracia de soportar el martirio. Ella murió, hermanos, siendo despedazada por las fieras. Algunos relatan que aunque los toros la aventaban al aire y la corneaban, ella no sentía ese dolor. Pero ella murió siendo fiel con su pastor y otro grupo de creyentes. Y tenemos esos registros, hermanos, en la historia de lo que puede hacer el amor de Dios en sus hijos. Sostener su fe y su obediencia. Entonces, quiero, hermanos, que piense cómo se debería ver tu vida si fueras más obediente. Si realmente amaras más a Dios, ¿cómo sería nuestra vida, hermanos? Si te rindes a Dios. Algunos no quieren rendirse, pero si te rindes a Dios y le entregas por completo, sin reservas, toda tu vida, vas a experimentar ese amor y va a haber un cambio. Y también va a haber una realidad de que vas a ser perseguido. Eso ocurre con muchos creyentes, ¿verdad? También cuando dan su paso al bautismo, pueden ser días de gozo, pero después van a venir días de prueba. Y ahí es donde tienen que confiar de que solamente el amor de Dios, la fe en sus promesas como Padre protector los va a sostener. Algunos tienen temor de eso, ¿verdad? Por eso no se bautizan. Algunos no guardan su testimonio en la escuela. ¿Por qué? Pues porque saben que habrá críticas, persecución. Pero ¿qué pasará si realmente eres obediente y eres intachable en tu trabajo? Con tus vecinos, con tu familia que no es creyente en especial. ¿Qué pasa si nos convertimos en una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo, hermanos?
Yo creo que ahí va a ser muy probable, ¿verdad?, que el enemigo va a tomar cartas sobre el asunto, va a redoblar esfuerzos y va a querer hacer menguar nuestra fe. Pero el creyente tiene que confiar en Dios y decirle: tú la vas a guardar. Esta iglesia, hermanos, va a ser bendecida si nosotros buscamos de corazón a Dios. Yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Y este es el mensaje. Por eso yo le quise poner así: una iglesia que ora y obedece. Que ora específicamente para que seamos una iglesia que predique, pero con ese anhelo de que sí se extienda rápidamente la palabra, que no pasen meses. Fíjense, hermanos, nosotros ya tenemos un año yendo a Sisogichi, ¿verdad? Oramos cada mes, pero ¿qué pasaría si vamos una vez al mes, pero fuéramos todos los días? Y hubiera respuesta de más almas creyentes. Pues yo creo que conocemos, ¿verdad?, la situación ahí, que es muy duro el pueblo. Hay hombres que no abrazan la fe. Habría la persecución, no por nada es un lugar donde no existe una iglesia cristiana. Casi todo el estado, en los pueblitos, hay presencia evangélica y ahí no. ¿Qué pasaría si las hermanas que van a predicar a las prostitutas ahí en ese ministerio de la Cenicienta fueran todos los días? Y ¿cuánto es, Vero? Recuérdame la distancia en que se puede sacar una mujer cada 10 años. ¿Cada cuánto sale una? Una por año. Entonces es muy lento. Pero imagínense que saliera una de esas mujeres por semana. Yo creo que debemos de orar así, decirle: tu palabra nos dejó un registro para que la palabra de Dios corra rápidamente, para que corazones se rindan rápidamente. Y ahí, hermanos, yo creo que habría persecución, pero tenemos una promesa: Él puede guardar nuestra fe. Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios eso. Señor, queremos ser una iglesia que ora y obedece, pero no lo vamos a lograr si nuestros corazones no anhelan y se rinden y se vuelcan hacia el amor tuyo. Y en esta mañana nos has nuevamente con tu palabra alimentado y nos diste lo que necesitábamos. Anhela, Señor, una iglesia que no sea tan pasiva, sino más obediente, y ayúdanos a entendernos a que solamente es si tú nos fortaleces, si tú nos inundas con el conocimiento de quién eres, un Padre amoroso, protector, eterno, que nunca cambia, y que anhela, Señor, que tu gloria se manifieste en tu iglesia. Bendice a cada joven, a cada señorita, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hemos estado aquí, y que encuentre realmente lugar en nuestros corazones este mensaje, que no vuelva vacía, Señor, sino que sea aquello que nos impulse a honrarte más. Nuevamente bendice a tu pueblo en nombre de Cristo Jesús. Amén.